Hermanos, continuamos con la serie de la búsqueda de la santidad y estamos tratando, hermanos, un tema de la santificación definitiva. Creo que si hay un tema de mucha confusión en el campo de la religión es precisamente este tema, el tema de la santidad, el tema de la santificación, ya que muchos crecimos en un contexto donde se nos enseñaba que los santos eran personas que habían vivido vidas extraordinarias o de personas que se alejaron de la sociedad para vivir en un monasterio, como ellos dicen, lejos de la vida mundana, y que se abstuvieron también del matrimonio y de otras cosas que Dios creó para que las disfrutasen. Ellos entendían que el alejarse de toda la sociedad, eso los hacía hombres santos, y algunos de ellos, después de su muerte, dicen ellos, según dicen algunos, hicieron obras milagrosas, algo que la Biblia, hermanos, niega rotundamente, porque en Eclesiastés 9:5 nos dice que el hombre, luego que muere, ya no tiene parte en este mundo. Ustedes saben eso, todos venimos del contexto romano, ¿cierto? Católico romano, donde se nos enseñaba que había una clase de personas, solamente de algunos cristianos eran santos. Pero hermanos, estas personas después de mucho tiempo eran declaradas santas, estas personas que ellos decían, y esto es lo que enseña el romanismo, pero esto no es lo que nos enseñan las escrituras acerca de la santificación. Por tal razón es que es muy importante que sepamos a la luz de las escrituras qué es la santificación. No tener una idea de lo que es la santificación es demasiado peligrosa para el alma, no solamente de los creyentes, sino más aún de los inconversos. El Señor dice en su palabra que sin la santidad nadie verá al Señor. Pero también es importante para los creyentes porque si no tenemos una idea, hermanos, clara de lo que es la santificación, no podremos disfrutar nuestra vida cristiana como deberíamos disfrutarla. Muchos cristianos no están disfrutando la vida cristiana por no tener una idea clara de lo que esta doctrina es bíblicamente. El domingo anterior comenzamos a considerar la doctrina propiamente dicha de la santificación, donde explicábamos que la santificación en el creyente se presenta en tres aspectos distintos. En primer lugar, el primer aspecto es la santificación inicial o definitiva, la santificación progresiva en segundo lugar y la santificación final o lo que llamamos nosotros la glorificación. La santificación inicial o definitiva es la que ocurre una vez para siempre, ocurre de manera inicial, de inmediata en el momento de la conversión. Es la separación decisiva del dominio reinante del pecado y es una consagración a Dios que ocurre en nuestra conversión. Es la liberación del poder y del dominio reinante del pecado para servir a la justicia. Y noten el principio de vida que el Señor pone en el corazón en esta salvación inicial o definitiva. En segundo lugar, la salvación o la santificación progresiva es la que ocurre paulatinamente. Morimos cada vez más al pecado que mora en nosotros. Hermanos, entendemos que aunque los creyentes han sido librados del dominio del pecado, aún el pecado mora en ellos. Ya no reina, pero sigue morando como nuestro enemigo. Hay un pecado remanente. Y cada vez a la misma vez, en ese progreso que vamos mortificando el pecado que no se parece a Cristo, nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Y esta santificación progresiva es un proceso que se prolonga desde nuestra conversión hasta que seamos transformados en gloria, y eso sucederá cuando Cristo regrese. Lo que dice Pablo en Filipenses 1:6, que la obra que como en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esa perfeccionará está señalando un progreso, un proceso en el cual todos los cristianos en el momento de nuestra conversión estaremos lidiando hasta la glorificación. Y precisamente ese es el tercer punto, la santificación final. La glorificación es aquella que alcanzaremos en el día final cuando nuestros cuerpos sean glorificados, siendo erradicado el pecado completamente de nuestras vidas, así que ya no tendremos que lidiar nunca más con el pecado. Por eso, hermanos, es que el Nuevo Testamento nos enseña que somos santos, pero también nos enseña que estamos siendo santificados. Es decir, que en nuestras vidas ocurrió una vez y para siempre el acto que nos señaló como santos delante de nuestro Dios, pero también estamos creciendo en santidad. Note que somos santos
y estamos creciendo en santidad y vamos a llegar a ser santos. Los 3 aspectos de la santificación. En la enseñanza anterior comenzamos con el primer aspecto de la santificación, es decir, la santificación inicial o definitiva, el primer aspecto, donde vimos en primer lugar su fundamento escritural, en segundo lugar miramos su naturaleza y en tercer lugar es lo que vamos a tratar hoy, los agentes de esta operación divina. Entonces, hermanos, y para eso, nosotros la vez pasada, para tratar la naturaleza, tratamos con el capítulo 6 de Romanos, precisamente el texto que el hermano leyó al comienzo, donde Pablo nos explica que el creyente ha muerto al pecado. Hermanos, en virtud a nuestra unión con Cristo, el día que Cristo murió, nosotros morimos con Él, y el día que Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y Él ascendió, y en cierta manera nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Así que el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente, ya no somos esclavos del pecado porque hemos sido libertados del pecado reinante. Ya no somos más esclavos del pecado, sino más bien esclavos de la justicia. ¿Y qué significa ser esclavos de la justicia? Que ahora tenemos un principio y un deseo por obedecer la voluntad y la ley de Dios. Ya no vivimos como antes vivíamos. Hemos muerto al pecado, por eso ahora amamos lo que Dios le agrada y aborrecemos lo que Dios abomina. Eso es lo que nos dice Romanos 6, 17 al 18. Note lo que dice Pablo, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, santificación inicial o definitiva, habéis obedecido de corazón, y note que esta libertad lo lleva a obedecer a la justicia. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, versículo 18, viniste a ser siervos de justicia, obediencia a la ley, deseos por agradar a Dios, deseo por conformarnos a su voluntad. La ley de Dios ha sido escrita en el corazón de los creyentes. No tenemos la obra escrita, sino la ley de Dios ha sido escrita en nuestro corazón. ¿Y qué significa eso? Que nuestro principio de vida ya no se rige conforme a nuestros deseos pecaminosos, sino que se rige conforme a los principios de la Escritura, conforme a la ley moral de Dios. Hermanos, no vivimos la vida como queremos, sino como Dios demanda. El pecado dejó de ser nuestro rey y ya no reina sobre nosotros, ya dejó de ser nuestro amo. Hemos cambiado, hermanos, de Señor, y el pecado antes de ser cristianos tenía dominio sobre nosotros, pero ya no, porque hemos sido libertados de ese dominio. En pocas palabras, como lo dice Pablo, hemos muerto al pecado. En la mañana de hoy trataremos la segunda parte de esta santificación inicial. Como les dije ahora rato, ya consideramos su fundamento escritural, ya hemos considerado la naturaleza. Ahora, en tercer lugar, vamos a tratar con sus agentes, y en último lugar, o en cuarto lugar, vamos a hablar de los resultados muy brevemente. O sea, yo me voy a extender más en el tercer punto, los agentes de esta santificación definitiva o inicial. Comencemos entonces, hermanos, con sus agentes, si quieren poner como este punto, los agentes de la santificación inicial o definitiva. Hermanos, es necesario para esto señalar que Dios es el único autor de la obra de la santificación en nuestras vidas. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Es Dios quien santifica. Dios es el único autor de la liberación y del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora, cuando hablamos en teología que Dios es el único quien trabaja en la obra de santificación o en la liberación de la esclavitud del pecado, los teólogos llaman a esta obra monergismo o monergista. ¿Qué significa esto? Que solamente es una obra única de Dios. Dios es solo quien trabaja. No tiene participación nosotros en esa obra, en la santificación inicial. Noten, en contraste con la santificación progresiva, porque una es de una vez y para siempre, pero hay una santificación, una faceta de la santificación que es progresiva, que tiene que ver con Dios y con nosotros. Esa sí participamos nosotros. Aquí el creyente tiene una actuación activa y no solamente es un pasivo. Él coopera en la santificación progresiva. Y es ahí donde viene la palabra teológica sinergista, es decir, dos trabajan
en el mismo acto o en la misma obra. Pero noten que él no coopera en su santificación inicial. El hombre no coopera en su santificación inicial, cosa que sí hace en su santificación progresiva. El único que puede librarnos del dominio reinante del pecado es Dios. Pero en la santificación progresiva, los que debemos mortificar el pecado somos nosotros con la ayuda de Dios. Ahí es sinergista, ya es con la ayuda de Dios. En la definitiva, solamente Dios trabaja y hace su obra en nosotros y nosotros somos pasivos, recibimos la acción de Él. Pero en el sinergismo, en la santificación progresiva, es Dios y nosotros obrando para santificarnos progresivamente. Así que vamos a ver, hermanos, en esta mañana, cómo cada una de las personas de la Trinidad, estamos hablando de monergismo, pero estamos hablando de cómo las tres personas de la Trinidad operan en la santificación inicial o definitiva. Vamos a mirar cómo las tres personas de la Trinidad operan en esta actividad monérgica. Ahora debemos señalar que las tres personas de la Trinidad siempre actúan conjuntamente, pero cada una de ellas tiene una actuación específica. Las tres personas divinas actúan en la obra de nuestra salvación, ¿cierto? Pero todas tienen distinción económica o funcionamiento dentro de la redención. Por ejemplo, cuando hablamos de la redención, ¿quién planificó la redención? El Padre en la eternidad. Cuando hablamos de la ejecución de la redención, es Cristo quien murió por los pecadores ejecutando la redención por ellos. Y en tercer lugar es el Espíritu Santo quien aplica esa redención. Entonces vemos una redención planificada por el Padre, una redención consumada por el Hijo y una redención aplicada por el Santo Espíritu. Ahí vemos las tres personas actuando en la salvación, pero cada uno trabajando en una función específica. Como podemos ver, las tres personas tienen que ver con nuestra salvación, pero cada una de las personas de la Trinidad tiene su rol y lo mismo sucede en este tema de la santificación definitiva. Aquí estamos hablando, hermanos, la verdad de cosas profundas, porque una cosa es que sepamos lo que Dios ha hecho y que creamos en eso que Dios nos revela, pero una cosa muy distinta, hermanos, es que podamos explicar esta doctrina con lujo de detalles, con la precisión y el alcance de cada una de esas cosas y cómo es que actúan. Yo sé que muchos de nosotros no vamos a poder ir más allá de lo que nuestro entendimiento nos dé, pero la Biblia nos revela que debemos entender esas cosas, pero no podemos entenderlas cada una en detalle. Nadie puede explicar eso con toda precisión, pero nosotros debemos entenderlo y debemos creerlo. Y por eso, hermanos, es que debemos poner mucha atención, hermanos, a esta doctrina. Empecemos con el primer punto. Empecemos con el Padre. Acuérdense que estamos hablando de los agentes de la santificación definitiva inicial. Empecemos con Dios el Padre, obrando en nuestra santificación inicial o definitiva. Vemos, hermanos, que la liberación que experimenta todo creyente, y aquí pongan oído, hermanos, toda liberación del pecado que experimenta todo creyente, porque no solamente saber que nosotros, hermanos, no saber que toda persona ha sido librada del pecado, sino que saber que hemos experimentado esto, que usted entienda esto y que usted entendiéndolo sepa que usted ha vivido esto, porque es una actividad de una vez y para siempre. Así que la liberación que experimenta todo creyente del dominio del pecado se debe en virtud a nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Él, y es en virtud de Él que somos santos, en nuestra unión con Él. El creyente, debido a su unión con Cristo, no solo es justificado por medio de la fe, sino que también es santificado. Ustedes sabían que en la justificación, cuando el Padre nos une a Cristo, en ese momento la justicia perfecta de Cristo pasa a ser nuestra. Entramos al cielo por la justicia perfecta de Cristo, pero ¿por qué tenemos esa justicia de Cristo? Porque estamos unidos a Él. Y el Padre nos ve como justos por nuestra unión con su Hijo, que es perfectamente justo. Los demás que no están en Cristo no son justos delante de Dios, sino pecadores. Pero además, hermanos, de esta unión, de que somos justos por nuestra virtud, de nuestra unión con Cristo, también dice que somos santificados. Y la pregunta es, note que ya por Cristo es santo, y si estamos con Cristo, nosotros también participamos ¿de qué? De su santidad.
Ahora noten que cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él. ¿Y a qué morimos? Al pecado. Y si Cristo murió al pecado, nosotros también morimos con Él al pecado. ¿Y cómo es que el creyente está unido a Cristo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es que llegó a suceder eso que estamos unidos a Cristo? Bueno, en 1 Corintios 1:9 nos va a dar la respuesta, como Pablo nos da en este pasaje la respuesta a esta pregunta. Dice, fiel es Dios, por el cual, note esto, fuisteis llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados. Note que antes de nuestra común unión con Cristo hay un llamado que hace ¿quién? El Padre. Aquí la obra del Padre, un llamamiento. Nadie puede ser unido a Cristo a menos que sea llamado por Dios el Padre. Sabemos entonces que en primer lugar Dios se refiere aquí, en primer lugar se refiere al Padre, y sabemos que se refiere al Padre porque habla de la comunión con su Hijo. Luego dice que el Padre nos llamó, y el llamamiento del que se hace alusión aquí es la obra soberana de Dios del Padre, por medio del cual Él nos lleva a su Hijo Jesucristo para que podamos ser salvos. Note esto, hay un llamamiento y Cristo, Dios Padre nos llama y nos lleva a su Hijo, y unidos a su Hijo somos ¿qué? Santos. Y hay muchos textos, hermanos, en el Nuevo Testamento que hablan de este llamamiento, porque nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo llevara a Él para ser santos. Por ejemplo, leamos Juan 6:44 al 45. Este texto está en el contexto del discurso del pan de vida, y noten lo que dice Jesucristo. De hecho, cuando Jesucristo terminó este discurso, muchos de los que decían ser seguidores suyos cristianos se apartaron de Él y no seguían más a Jesucristo, porque les habló cosas duras. Y dice ahí en ese texto de Juan 6:44, note lo que dice Jesucristo, es el quien está hablando aquí: ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir. Cristo está diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere o no lo llamare. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está por los profetas. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Y aquí se refiere a Dios Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué hace? Viene a mí, dice Jesús. Si no oye al Padre, si él es llamado por el Padre, no puede ir ni quiere ir a Jesucristo. Hermano, si tú en alguna ocasión, si tú obviamente has venido a Cristo, es porque el Padre te llamó. Te llamó. ¿Y por qué las personas no vienen a Cristo? Porque no han sido llamadas por el Padre. Nadie puede venir a Cristo si no es por llamamiento del Padre. Y esta es la mejor descripción de lo que es el llamamiento del Padre. Esto no es como algunos hacen en el día de hoy, predican un mensaje y luego hacen pasar a la gente adelante para salvarse, haciendo una oración, y por el hecho de hacer esto dicen estos predicadores que ya esa persona es creyente. Pero aquí estamos hablando de una obra poderosa que hace el Padre, llamando al pecador, moviéndole efectiva y amorosamente a Jesucristo. Y sin este llamamiento no hay salvación. No hay salvación de los pecados. El Padre opera en nuestro corazón y nos mueve eficazmente a Jesucristo. Y aquí el mover es eficaz. Ninguno va a resistir ese llamado. Es irresistible porque es el poder de Dios efectiva y amorosamente llamando al pecador a Cristo, mirando y haciéndole ver la necesidad de su vida, de su condición en la que está, y que desesperada y urgentemente va a Cristo porque sabe que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita ser librado del pecado. El Padre opera en nuestro corazón y nos mueve eficazmente a Jesucristo. ¿En qué? En arrepentimiento y fe. Por eso dice en 1 Corintios 1:22 al 29, voy a leer hasta, dice así, y noten esto, porque los judíos piden señales. ¿Qué buscan los judíos? Lo que muchas personas hoy buscan, ¿no? Si hubiera en esta iglesia milagros, si yo miraría, yo creería. Pues los judíos están igual que los de hoy. Piden cultos de milagros para ver si creen, pero eso es lo que piden también los judíos, señales.
Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscaban que les hablaban inclusive un disparate, así no lo entendieran, pero ellos buscaban supuestamente sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero note eso, más para los llamados, es decir, para los que el Padre ha llamado, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, si una persona no ha sido llamada por el Padre, Cristo no es poder y Cristo no es sabiduría para ellos. Por eso piden señales, por eso buscan otra sabiduría que no es sabiduría de Cristo. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo escogió Dios para, avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que no es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Hermanos, ¿quién de nosotros era alguien para que Dios lo llamara? No somos nada. ¿Para qué? Para que nos jactemos de creer que somos mejores que los otros por el hecho de que Dios nos haya llamado. Y en Romanos 8, 28 al 30, otra vez, este texto habla de ese llamamiento del Padre. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Noten que aquí hay una predestinación. Después de la predestinación viene el llamamiento del Padre. El Padre los predestinó, el Padre los llama. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Noten la cadena. Un llamamiento, una justificación, la gloria. Dios es quien predestina, Dios es quien llama soberanamente, es Dios Padre quien de manera específica y eminente es quien llama eficazmente por su gracia. Quisiera, hermanos, citar en este aspecto, citar al gran teólogo escocés John Murray. Él dice lo siguiente respecto a lo que estamos hablando. Dice, Dios Padre quien es el agente específico en el llamamiento eficaz. Somos muy propensos, hermanos, a olvidar este aspecto de la enseñanza bíblica. Pensamos en el Padre como la persona de la Trinidad que planeó la salvación, y eso es lo que entendemos nosotros. Sabemos, y eso es claro, y bien lo que sigue diciendo John Murray. Sabemos o pensamos que el Padre como la persona de la Trinidad planeó la salvación y como el agente específico de la elección, y pensamos de manera apropiada cuando lo hacemos. Pero dejamos de discernir otro énfasis de la Escritura y deshonramos al Padre cuando pensamos en Él como el que sencillamente planea la salvación y la redención. El Padre no está muy alejado de la ejecución de ello que Él dispuso en su consejo eterno y cumplió en la muerte de su Hijo. No solamente Él hace eso, Él ingresa a la más íntima relación con su pueblo en la aplicación de la redención. O sea que el Padre, no solamente el Espíritu actúa en la aplicación, sino que el Padre inicia la aplicación de la redención con el llamamiento eficaz. Yo sé que algunos hermanos tienen un cuadrito que yo les compartí de la obra de la redención, el plan económico de la salvación y cómo cada persona está ahí. Pero hermanos, si hablamos del llamamiento en la aplicación, ese llamamiento lo hace el Padre. Sigue diciendo John Murray, entonces él ingresa, vuelvo a repetir, a la más íntima relación con su pueblo en la aplicación de la redención, al ser el acto específico y participar en el inicio de esta aplicación. ¿Quién inicia la aplicación de la redención? No es el Espíritu Santo, es el Padre, y lo hace a través del llamamiento eficaz en el cual Él nos une a Cristo. Ahora nos preguntamos, ¿a qué nos llama Dios el Padre? Primera de Corintios 1:9. Ahí nos contestamos esta pregunta. ¿A qué nos llama Dios el Padre? Dice así Pablo en su introducción a la carta de los Corintios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados ¿a qué?
A la comunión, ahí está la respuesta. Fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El llamamiento tiene un propósito: ser unidos a Cristo. Ser unidos a Cristo. Así que, hermanos, aquí la palabra comunión hace referencia a un llamado, a una unión vital con Cristo, a una participación con Él. Y Dios Padre nos llamó a ser virtualmente o vitalmente unidos a Cristo, así como la rama o los pámpanos están unidos a la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Y nosotros estamos unidos para dar fruto. Y uno de los frutos, hermanos, y el fruto es la santificación. Si no estamos unidos a la vid que es Cristo, no somos santos. ¿Y cómo sucedió eso? Porque el Padre nos llamó, somos injertados en Cristo, es decir, es por ese llamamiento de Dios el Padre que ahora estamos en Cristo, y en Cristo participamos de todas las bendiciones contenidas en su obra redentora. Veamos otro texto también para corroborar eso. Más adelante en el mismo texto, en 1 Corintios 1, 22 y 29. Pero ahora, eso ya lo leímos 22, 29, ¿no? Ahora leamos el versículo 30. Eso lo habíamos leído anteriormente, pero quiero que leamos el 30. ¿Se acuerda que él había dicho todas estas cosas de lo que había sucedido? Pero dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por el Padre. Están unidos a Cristo, el cual nos ha sido hecho, ¿por qué? Sabiduría. Somos sabios porque estamos unidos a Cristo, pero también nos ha hecho justificación. Estamos justificados porque estamos unidos a Cristo, pero noten esto: santificación y redención. O sea que somos santos en virtud a nuestra unión con Cristo, porque el Padre nos llamó a esa comunión. Hermanos, si Dios Padre nos hubiera llamado a unirnos a Cristo, no podríamos participar de esa santificación definitiva. Así que todas las bendiciones de la obra redentora de Cristo ahora son nuestras en virtud de esa común unión con Cristo, y la meta de la redención de Cristo es santificarnos. Ahora, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, como dice ese texto, para sí un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Hermano, lo que está diciendo ahí Pablo simplemente es: nos redimió de toda iniquidad, nos libertó de la iniquidad para purificarnos y hacer un pueblo celoso de buenas obras. ¿Notan aquí, hermanos, que somos libertados del dominio del pecado para servir a la justicia? Celosos de buenas obras, servir a la justicia. Y Cristo murió para que podamos ser salvos del pecado. Cuando somos unidos vitalmente a Él, seremos libertados del dominio reinante del pecado, y es en virtud del llamamiento del Padre que somos unidos a Cristo, y es en virtud de nuestra unión vital con Él que somos santificados. Entonces la obra del Padre, hermanos, en la santificación es el llamamiento. Dios el Padre nos llama soberanamente, es decir, Él nos movió efectiva y amorosamente a que pongamos nuestra fe y de esa manera seamos unidos a Él. Entonces, venimos a arrepentimiento y fe a Él por el llamamiento que ha hecho en nosotros. Pero, hermanos, el llamamiento es bueno, pero necesita de otra obra de Dios. Y eso me lleva a preguntar ahora, ¿cómo puede el hombre pecador, muerto en sus delitos y pecados, responder a este llamado de Dios? Recuerden, hermanos, que el hombre que está siendo llamado por el Padre está muerto. Está muerto espiritualmente. ¿Qué hace Dios? Y ahí viene la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Veamos en segundo lugar la obra del Espíritu Santo en el llamamiento eficaz, en la santificación inicial o definitiva. ¿Cuál es la obra entonces del Espíritu Santo? Bueno, es esta: regenerar al pecador. La obra del Padre es el llamamiento, la obra del Espíritu Santo es producir en nosotros una nueva vida, es regenerarnos. No podemos escuchar el llamamiento del Padre a menos que el Espíritu Santo nos dé nueva vida, porque un muerto no puede escuchar la voz de Dios. El Padre llama al pecador y el Espíritu Santo lo regenera para poder responder a ese llamado. Otra vez, ustedes recuerdan a Lázaro. Lázaro en la tumba solamente podría escuchar el llamamiento de Cristo cuando Lázaro resucitara entre los muertos.
Hermanos, a menos que espiritualmente no resucitemos entre los muertos, no podremos escuchar la voz del Padre para poder ir a Cristo. Así que el Padre llama al pecador y el Espíritu Santo lo regenera para poder tener vida, para poder responder a ese llamado. Vamos a un texto en 1 de Juan 3, 5 al 9, donde nos explica esto. Primera de Juan 3, 5 al 9. Y aquí está hablando de Jesucristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, note esto, que permanece en Él, en Cristo, no peca. Y aquí la palabra no significa que el cristiano no comete pecado, el cristiano peca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No permanece en pecado. ¿Por qué? Porque Juan ya nos ha dicho en el capítulo 1 de esta carta, dice que si decimos que no tenemos pecados, en el versículo 8 y 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que Él no puede estar diciendo que el cristiano no peca. No, que el cristiano no vive en el pecado, que es distinto. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y precisamente, hermano, fuimos libertados del dominio del pecado para vivir en la justicia de Cristo. Dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. O sea que el que continúa viviendo sus pecados es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. O sea, continúa viviendo en el pecado. Ahora, entonces, eso me hace entender que nosotros antes vivíamos en el ámbito del pecado, en el dominio del pecado, pero ya no más. Una vez Cristo nos libertó, ya no estamos bajo el control del pecado, sino bajo el control de Cristo. A eso se está refiriendo el que practica el pecado. Nosotros no vivimos en el pecado, aunque el pecado vive en nosotros. Es distinto. No vivimos en el pecado, pero el pecado vive en nosotros. Por eso pecamos. Pero no practicamos el pecado porque no vivimos en el pecado. Por eso él dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y noten lo que dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, aquí entra la regeneración del Espíritu Santo, no practica el pecado, no vive en el ámbito del pecado, no tiene el pecado como su rey, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar, es decir, no puede volver al dominio del pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, en virtud a la regeneración. Un verdadero creyente no practica el pecado, no disfruta del pecado, ni vive entregado a él como lo hacen los inconversos, pero él todavía peca. Hermanos, nosotros entendemos que hay tentaciones en nosotros y muchas veces, en muchas ocasiones caemos en el pecado, sí. Pero la realidad es que el pecado ya no es nuestro amo, ya no se enseñorea de nosotros, porque algo que vemos en nosotros es que tenemos dolor cuando enfrentamos esas caídas. Que no somos insensibles como los incrédulos que se deleitan en vivir en el pecado, en el ámbito y en el señorío del pecado. Y el creyente, aunque peca, hermanos, pero no practica el pecado, no está entregado al pecado como lo está el impío. Un hombre entregado al pecado es un hijo del diablo. El creyente verdadero ha sido liberado del pecado, pero aún peca. Es en virtud de la obra regeneradora del Espíritu de Dios, el verdadero cristiano no practica el pecado. ¿Sabe por qué? Porque ya no vive bajo el dominio del pecado. Eso era antes. Eso era en nuestro viejo hombre. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ese dominio ya dejó de ser. En la regeneración, la disposición dominante de nuestra alma está formada, ya que a través de la obra de regeneración del Espíritu Santo transforma la disposición dominante de nuestra alma y la hace santa. Antes de nuestra conversión, hermanos, nuestra alma nos llevaba al pecado, pero en la regeneración el Espíritu cambia esa disposición dominante de nuestra alma y la santifica para que deseemos la santidad y para que podamos ser santos. Hermanos, un impío no desea ser santo, no desea, ni anhela ser santo, no desea eso. Son los creyentes los que desean la santidad. Y una muestra, hermanos, que una persona no es creyente es que no desea estas cosas, no desea exponerse a los medios de gracia, porque es precisamente, ¿por qué el creyente ama los medios de gracia? Porque son a través de ellos que Dios santifica al creyente.
Pero ¿por qué el impío no desea exponerse a ellos? Porque esto lo lleva a mortificar lo que más ama el impío, el pecado. Así que no se trata, hermanos, simplemente de una reforma religiosa. Es una transformación profunda que ha sido descrita por el Señor Jesucristo como un nacer de nuevo. Hermanos, esto no es lo como hacen algunas comunidades de estas que hacen que los hombres se reformen, que salgan del alcohol y las drogas. No es una simple reforma, un cambio de conducta, es un cambio de carácter, es un cambio de corazón, es un cambio de vida lo que Dios produce en nosotros. Porque muchos piensan erróneamente que para nacer de nuevo, primero hay que creer. Pero esto es imposible. Los muertos no pueden creer. Los muertos no pueden creer. Nunca le pido a un muerto que crea. Y además la Escritura enseña claramente que la fe del creyente en Dios es evidencia irrefutable de su nuevo nacimiento espiritual. Es la fe el resultado del nuevo nacimiento, no la causa. Es decir, no creemos para nacer de nuevo, nacemos de nuevo para poder creer. Hermanos, si a una persona se le llama a ir a Cristo en fe, no podrá ir a menos que nazca de nuevo. Por eso hablamos del llamamiento del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero esa persona que viene del Padre a Cristo, viene porque ahora el Espíritu Santo lo regenera y le da nueva vida para poner su fe en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. La fe y el arrepentimiento son una pareja inseparable. Donde está la una, está la otra. Y en ese nuevo nacimiento precisamente lo que Dios nos da. Es decir, es esto lo que sucede. Y noten que aquí el orden es primeramente nacer, luego creer. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido o que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No va a ser, es. ¿Por qué cree? Porque es nacido. Me gusta como lo dice la nueva versión internacional. La Biblia Nueva Versión Internacional dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Si no hubiera nacido de Dios, no podría creer. Vayamos también a Juan 3:1-6. Vamos a contar la historia en Juan 3:1-6. Aquí relata la historia de un hombre llamado Nicodemo, ¿cierto? Un rabino entre los judíos, conocedor de la ley. Y este hombre dice que va de noche a tener una entrevista con el Salvador Jesucristo. Y le hace la siguiente pregunta. Sigue diciendo aquí en el 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, Jesucristo está enseñando aquí que si el pecador no nace de nuevo, no puede ver y no puede entrar en el reino espiritual. Es decir, hermanos, él no puede ni quiere arrepentirse de sus pecados, ni puede ni quiere poner la confianza en Cristo. Ahora, el impío, él cree ser salvo, pero su confianza no la pone en la obra de Cristo, sino en su propia obra. ¿Cómo hace Dios para que nosotros no confiemos en nuestra obra, sino en la obra de Cristo? Nos hace nacer de nuevo. Nos libra del dominio del pecado. Y a menos que esta persona nazca de nuevo, no podrá ir nunca a fe y arrepentimiento, porque la verdadera condición para que podamos ver nuestra condición pecadora es simplemente que nazcamos de nuevo. Yo siempre he hecho una ilustración que me gusta mucho, porque todo está ligado ahí en esta ilustración. Supongamos que hay una puerta estrecha. Y en esa puerta estrecha hay un letrero muy claro que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero resulta que aquí, a este lado de la puerta, está el reino de Dios y aquí está el ámbito de todos los hombres que están muertos en pecado.
Pero este letrero de esta puerta nadie lo podrá ver a este lado porque todos ¿qué? Están muertos espiritualmente. Ahora, Dios le place por su misericordia darle vida a algunos hombres. Y estos hombres se levantan de entre los muertos. Y ellos ven lo que nunca habían visto. Ven la puerta que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa puerta les atrae. Y es tanta las ansias, el deseo de abrir esa puerta. Por eso dice que el que nace de nuevo, el que no nace no puede ver, pero noten el proceso, dice no puede ver. Lo primero que hace cuando un pecador resucita entre los muertos es ver el reino de Dios y lo que ven es la puerta para entrar. En ese caso es Jesús. Él abre la puerta, los demás están muertos, no pueden ver el letrero, no pueden ver el reino de Dios, no pueden ver la puerta del reino de Dios, quedan muertos como están. Pero este hombre se levanta entre los muertos, entra por esa puerta y pasa al reino de Dios. Y ya después de ver, ya que ha pasado, entró. El que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. Pero lo más sorprendente es que él entra por la puerta y está en el ámbito, ha pasado del ámbito de la oscuridad y del pecado al ámbito de ¿qué? Del reino de su Hijo Jesucristo, de Jesucristo. Y cuando cierra la puerta hay otro letrero que dice, escogido antes de la fundación del mundo. Solamente él entiende eso cuando atraviesa la puerta, pero los demás no pudieron ver la puerta ni entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Porque estaban muertos espiritualmente. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Si no naces de nuevo, tú no puedes pasar por esa puerta. Tú no puedes entrar por esa puerta. Tú no puedes entrar al reino de Dios. Tú no puedes ver el reino de Dios a menos que el Espíritu Santo te regenere. Es decir, él no puede ni quiere arrepentirse de sus pecados, ni quiere creer en Cristo porque no lo conoce, y a menos que nazcas de nuevo, así nunca podrás entrar al ámbito celestial. ¿Sabe por qué los impíos aman tanto este mundo? Porque es lo único que conocen. Hermanos, ¿por qué el cristiano desprecia las cosas de este mundo? Porque él ha visto cosas mejores. Porque él ha resucitado de la muerte a la vida y él ha visto el reino de Dios y dice, wow, este reino de los cielos es mucho mejor que el reino de este mundo. Por eso las cosas del mundo para él no son tan apetecibles como lo eran antes. Pero el impío sigue aferrado a este mundo porque es lo único que sus ojos ven porque está muerto. Hermanos, así que eso es lo que nos lleva a vivir precisamente en santidad. Que en la santidad aborrecemos lo que Dios aborrece y ahora comenzamos a amar lo que Dios ama. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ahora la pregunta es ¿cómo operó esa regeneración? ¿Cómo vemos eso internamente? ¿Qué es lo que pasó cuando Dios nos regeneró? Cuando el Espíritu Santo lo hizo. Y es precisamente el profeta Ezequiel quien nos relata qué es lo que aconteció para que existiera una nueva vida. ¿Qué pasó? Dice Ezequiel 36, 25 al 27. Note cómo él lo describe, hablando de la promesa de la regeneración. Dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, su palabra, y seréis limpiados. Aquí la palabra es santificados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El cristiano no tiene ídolos, tiene a Dios como su Dios. Y sigue diciendo, ¿qué pasaba nosotros antes que fuéramos cristianos? Cuando estábamos muertos, ¿cómo éramos? Teníamos un corazón de piedra. Pero él dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué pasaba con ese espíritu de antes? Estaba muerto. Y nos dio un espíritu nuevo, un espíritu vivo, unido a Dios dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que se resistía a Dios, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, está con mayúscula, y haré, note esto, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, haré que anden en santidad. Es decir, nos dio nueva vida para que andemos en ¿qué? Como nos da la gana, en santidad, para que andemos en santidad, para que andemos conforme a la voluntad de Dios, para que andemos conforme a sus preceptos. Para eso Dios nos ha dado vida. Así que la regeneración cambia la inclinación que teníamos al pecado, inclinándonos a la santidad. La regeneración destrona el pecado y en su lugar coloca principios de gracia que nos inclinan a la santidad, hermanos. Por eso John Owen lo explicaba así, define
la regeneración en su libro. Es bueno, hermanos, que lean este libro de John Owen, el Espíritu Santo, que dice de la siguiente manera. Él dice: la regeneración es el poder en el alma nueva. Perdón, la regeneración es el poder en el alma, una nueva, verdadera ley espiritual de vida, luz y santidad y justicia, lo cual lleva a la destrucción de todo lo que aborrece Dios y pelea en contra de Él. O sea, ahora nosotros comenzamos a pelear contra lo que Dios aborrece, el pecado. ¿Sabe que el impío no pelea con el pecado? ¿Por qué? Porque Él lo sigue amando. No ha cambiado nada, sigue siendo amador de su pecado, pero el cristiano aborrece el pecado, por eso pelea con él. Ese principio en el alma nos lleva a mortificar el pecado y a obedecer a Dios, y es eso lo que llamamos regeneración, y la obra de Dios, el Padre, el llamamiento, la obra del Espíritu Santo de regeneración, la obra de Dios el Hijo ahora es identificación. Ahora pasamos a la obra del Señor Jesucristo. Así que vuelvo a repetir, hermanos, el Padre nos llama eficazmente a su Hijo, pero para que podamos ir a su Hijo, el Espíritu Santo nos da nueva vida, nos hace nacer de nuevo con nuevos principios para vivir a santidad en Cristo. Pero ahora está la obra del Hijo y es la identificación. La obra del Hijo es la identificación. Entonces tenemos llamamiento por el Padre, regeneración por el Espíritu Santo e identificación por Jesucristo. Hermanos, el Señor se identificó con su pueblo al hacerse hombre por nosotros. En la conversión nos identificamos con Él. Como hombre murió en la cruz, resucitó al tercer día, y cuando nosotros somos vitalmente unidos a Él por el Padre en el llamamiento, entonces viene a ser también nuestra realidad lo que Él hizo. Si Él murió por los pecados, nosotros morimos también por el pecado. Nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 6, 1 al 6. Romanos 6, 1 al 6. Y Él los ponía así. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Recuerden que Pablo está anticipándose a la objeción de muchos que decían que Pablo había expuesto de la justificación por la fe. Algunos dicen, bueno, si la salvación no es por obras, entonces vivamos como querramos. Porque Pablo decía, somos justificados por fe, solamente por la fe, sin las obras. Pero Pablo dice, pero recuerden, el hecho de que seamos salvos por la fe sola no significa que la fe venga sola. La fe con que somos salvos también trae obras, pero son evidencias de la salvación, no la causa de ella. Y él dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, la pregunta es, Pablo, ¿tú estás diciendo que murimos al pecado? Sí, ¿cuándo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está diciendo que en el bautismo nos identificamos que hemos muerto con Él, con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos como vivíamos antes, no andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si hemos muerto con Él al pecado, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que éramos antes, ¿qué pasó? Fue crucificado juntamente con Él. O sea que el viejo hombre fue muerto. ¿Hemos muerto a qué? Al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, cuando nos bautizamos en agua, estamos representando esta realidad. Pablo aquí en ese pasaje apela al significado de su bautismo. Tu bautismo significa la identificación con Cristo, tu unión con Cristo en su muerte, en su resurrección. Y obviamente Pablo no está enseñando la regeneración bautismal o que el bautismo mismo nos salva. No, eso contradeciría completamente lo que está enseñando de la salvación solamente por la fe, como lo está haciendo aquí en la epístola de Romanos. Pero él está apelando a lo que cada creyente debería saber con respecto a la realidad que simboliza el bautismo. Porque si realmente tú has nacido de nuevo, estás unido a Cristo,
entonces debes vivir una nueva vida y el bautismo es un testimonio público de lo que ya ha pasado en tu vida. Nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, eso es lo que nos identifica con Él. Hemos muerto con Cristo al pecado, pero también hemos resucitado con Él para vivir una nueva vida en santidad y justicia. Cito de nuevo otra vez a John Murray, una vez más, del libro Redención aplicada y consumada. Ustedes algunos conocen. Dice él, John Murray dice lo siguiente al respecto. Cristo en su muerte y resurrección quebrantó el poder del pecado y triunfó sobre el enemigo de nuestras almas. Y por esa victoria nos salvó del poder de las tinieblas a todos los que fuimos unidos a Él. Y recuerden, fue por el llamamiento del Padre. Y así fuimos trasladados a su reino. Tan íntima es la comunión nuestra con Cristo que tenemos parte con Él en todos sus logros triunfales. Y por lo tanto morimos al pecado, fuimos levantados con Cristo en el poder de su resurrección y tenemos como fruto ¿qué? La santidad y como fin la vida eterna. Hermanos, una persona que no viva en santidad está diciendo simplemente que esa persona no está unida a Cristo, no ha sido llamada eficazmente, no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, todavía está muerto y esclavo de sus pecados. Así que como podemos ver, hermanos, esa ruptura definitiva con el dominio del pecado reinante fue operada en nuestros corazones por las tres personas de la Trinidad. Nos han rescatado de la esclavitud del pecado. Dios Padre nos llamó, el Espíritu Santo nos regeneró y el Hijo nos identificó con Él en su muerte y resurrección. Si no fuera por eso, hermanos, aún estaríamos controlados por el dominio del pecado. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el deseo más fuerte tuyo? ¿De vivir conforme a lo que tú piensas que es mejor o conforme a lo que Dios dice que es mejor, que es su palabra? Porque al final de cuentas, hermanos, en la realidad muchos viven como quieren, pero no viven como Dios quiere. Y si tú vives como tú quieres y no como Dios quiere, entonces tú estás muerto en tus pecados. No has sido llamado, estás muerto, estás esclavo del pecado. Y por último y brevemente, hermanos, quiero ver los resultados de la santificación definitiva, de esta obra del Dios Trino. El resultado, hermanos, de esa obra de santificadora la podemos encontrar en Romanos 6:6. ¿Qué dice Pablo? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, aquí no estamos diciendo, como muchas personas enseñan una doctrina falsa, que hay un perro bravo y un perro dócil y el que más alimenta va a ser el que va a ganar. No estamos conviviendo con el viejo hombre y el nuevo hombre, no, el viejo hombre ya fue crucificado. Ya somos un nuevo hombre. El viejo hombre se refiere a la persona que una vez fuimos cuando no conocíamos a Cristo. Ese viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz y ahora eres un nuevo hombre. Nuestro viejo hombre murió con Cristo para que el cuerpo del pecado, nuestra naturaleza corrupta, pueda ser eliminada y destruida. Es decir, fue hecha impotente para que ya no seamos esclavos del pecado. Y noten que aquí Pablo no dice que matemos al viejo hombre, no nos manda a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso ya ocurrió. Ya fuimos muertos al viejo hombre, porque este ya fue crucificado y muerto por nuestra unión con Cristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Sí ves? Ya no vivo para hacer lo que yo quiero, más bien Cristo vive en mí para hacer lo que Cristo quiere de mí. Es claro esto. Pero también si leemos más adelante, en Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto. Nosotros habéis muerto. Por eso es que un cristiano debe negarse a sí mismo. No le es difícil. ¿Sabe por qué no le es difícil negarse? Porque él ya ha muerto con Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? Con Cristo en Dios. ¿Por qué está escondida? Porque estamos unidos a Él. Y vamos a los versículos 9 de este mismo pasaje. No mintáis los unos a los otros, pero note eso, habiéndoos pasado, despojado ¿de qué? Del viejo hombre. No mintáis los unos a los otros porque ya hemos sido despojados del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestidos del nuevo. O sea, vivan
con una conducta que exprese que son nuevos porque usted ya ha muerto al viejo hombre. Hermanos, entonces todo verdadero cristiano ya es un hombre nuevo que ya no está bajo el dominio del pecado, pero no olvidemos que aún el pecado mora en el creyente. Todo creyente, aunque es un nuevo hombre, no es un hombre perfecto porque todavía el pecado mora en él. Hermanos, todavía no hemos llegado a la perfección, pero ¿somos santos? Sí, y estamos siendo santificados, estamos siendo perfeccionados. El pastor Albert Martin dice, nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto en nosotros. Cito de nuevo a John Murray también para ir terminando, hermanos, este punto. El creyente es un hombre nuevo, pero es un hombre nuevo que todavía no ha sido hecho perfecto. Hay una secta que se hace llamar aquí en Pitalito bautista, ojo, cuidado, que son perfeccionistas. Y ellos dicen que nosotros ya no pecamos, que ya somos perfectos. Hermanos, eso es una vil mentira. Nosotros sí estamos siendo perfeccionados, pero no somos perfectos todavía. ¿Y qué significa que somos santos ya? Que el pecado ya no reina sobre nosotros. Pero eso no significa que todavía no luchamos con el pecado, porque todavía el pecado mora en nosotros. Sigue diciendo John Murray, el pecado mora aún en él, en el creyente, y por lo tanto comete pecado. Él es objeto de una renovación, necesita ser transformado conforme a la imagen de Cristo. Esta necesidad no solo requiere de una continua ocupación de la gracia de Dios por medio de la cual él es renovado, sino que también involucra la actividad responsable del creyente mismo de la manera que Pablo pudo describir. O sea que Murray está describiendo aquí ya no la santificación definitiva, sino la santificación progresiva, porque él dice ahora involucra la actividad responsable del creyente. O sea, él es santo, pero ya ha sido librado del dominio del pecado. ¿Para qué? Para que ahora comience su lucha contra el pecado. Ha sido librado de su reinado, el cual antes no luchaba porque era su amo, pero ahorita que ya no es su amo, es su enemigo, ahora él comienza a luchar y esa lucha continua se llama santificación progresiva. Por eso él dice que involucra la actividad responsable del creyente mismo, de manera que Pablo pudo escribir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla de un proceso. Es a ese proceso de santificación que llamamos santificación progresiva. Y espero, hermanos, que preparemos nuestro corazón, Dios mediante, para el próximo domingo. Vamos a comenzar a tratar la santificación progresiva. Pero la santificación progresiva brota indefectiblemente de la santificación definitiva. Si no hay si no hay una liberación del dominio del pecado, si Cristo no nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, no puede haber lucha con el pecado. Pero ahí comienza la lucha que libraremos continuamente hasta que Cristo nos llame o hasta que Cristo venga por segunda vez. Así que Dios nos ayude, hermano, y nos dé sabiduría para meditar en esas verdades y no, hermanos, dejar estas cosas por demás, sino que nos meditemos en ella para la santificación nuestra y para que vivamos una vida de gozo y tranquilidad en esas verdades. Vamos a orar.